Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Cibio la invitación para estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y no es simplemente una formalidad, una cortesía como siempre, sino que de verdad considero que la labor que hacen Cibio y otros reutilizadores es fundamental, porque el eslabón más débil seguramente dentro de toda la cadena de la reutilización es precisamente el de los reutilizadores, ¿no? Porque es la sociedad civil la que tiene que hacer el esfuerzo y sin su trabajo pues al final solo conseguiríamos que las administraciones públicas, ¿no? Pues descarguen su conciencia volcando toneladas de datos en la red sin que luego nadie pueda hacer el esfuerzo, como acabamos de ver ahora con la intervención de José Luis, el esfuerzo importante que hay que hacer para sacar algo en limpio de toda esa información. Cuando me invitaron a participar, me insistió David en que contara la experiencia que hemos tenido con el desarrollo de esta ontología de la que os voy a hablar y no me dedicara a hablar de la ontología. Entonces, realmente os voy a contar un poco pues, nuestra vida. Va a ser más contar pues, por qué hicimos esto, cómo fue el desarrollo y luego pues, un poco las conclusiones que hemos sacado, ¿no? de todo ello. Bien. En primer lugar, alguna reflexión bastante obvia, pero que creo que es interesante empezar un poco pues, por el punto de partida. La contratación, la publicidad en la contratación pública puede perseguir un doble objetivo, el, dijéramos, más tradicional que han perseguido siempre las leyes de contratación, que es la eficiencia económica y la igualdad entre los licitadores, y luego pues, un objetivo que aparece posteriormente y que cada vez está cobrando mayor pujanza, que es el de la transparencia. Pero se ve claramente, y antes se veía todavía mucho mejor, la diferencia entre las dos finalidades de la publicidad y que las administraciones en buena medida y también las leyes, pues hasta que apareció la ley de transparencia, se centraban básicamente en este primer objetivo de la eficacia económica. Y luego hay dos paradigmas, hay dos formas de realizar esta publicidad, que uno es la publicación centralizada y otro es la distribuida. El ejemplo de publicación centralizada a nivel europeo es el TEF, el suplemento, ¿no? del diario oficial de la Unión Europea, y en nuestro país la plataforma de contratación del sector público, que fue creada por la Ley 20/2013. En el caso de la publicación distribuida, el ejemplo típico es el perfil del contratante, que se incorpora en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. La discusión entre los partidarios de un modelo y otro pues es casi ¿no? como la discusión de los partidarios de Windows y los de Macintosh, ¿no? de esos debates que permanecen allí, todo el mundo tiene sus razones. La crisis, dijéramos, sobre todo porque el informe Cora consideró que los perfiles del contratante daban lugar a una dispersión muy grande de la información, pues cargó de razones a los partidarios de la publicación centralizada. Eso se ha plasmado pues, en que ahora, como sabéis, es preceptiva la publicación en el perfil del sector público o en los perfiles autonómicos por parte de las entidades locales, pero yo sigo opinando que tiene todavía, que es necesaria y tiene un papel muy importante que jugar la publicación distribuida. El hecho de que las distintas administraciones tengan una autonomía en un aspecto tan importante como este. Y quedan pues, por ahí cuestiones abiertas, ¿no? como por ejemplo la publicación de los contratos menores, etc. Entonces, la perspectiva no es que todo se agote con la publicación en la plataforma de contratación del sector público, sino que yo creo que las administraciones que tengan interés tienen todavía un amplio recorrido pues, para desarrollar sus propias actuaciones, ¿no? Bien, empezamos el desarrollo de la ontología en el año 2012 y
aquí describo brevemente pues, un poco cuál era el estado del arte, ¿no? De forma muy somera. Había y hay dos iniciativas muy importantes en el ámbito de la Unión Europea, que son CEMBI y OpenPeople, que es un proyecto europeo que luego dio lugar a una asociación, y en ambos casos lo que se pretende es crear formatos, crear modelos de intercambio de información. Estamos en el contexto pues, de cómo se concibe la interoperabilidad, también dentro del esquema, por ejemplo, nacional de interoperabilidad de nuestra administración. Tú dentro de tu casa organiza la información como quieras, gestiónala como quieras, pero cuando te intercambies información con otras administraciones, la pones así, así y así, normalmente pues, reduciéndote a un conjunto mínimo, ¿no?, de información que es imprescindible estructurar para el intercambio. Bien, luego como ontologías estaba PCO, que es una ontología que se desarrolló por un equipo, por una universidad checa en el marco de un proyecto europeo, una ontología pues, bastante reducida, con pocas entidades, y luego LOTED2, que está desarrollada por una universidad española, por un equipo de la Universidad de Oviedo, que era todo lo contrario, era una ontología, era YES, una ontología pues, bastante más extensa, muy trabajada, inspirada sobre todo en las directivas europeas vigentes en aquel momento en materia de contratación pública. Y luego, dentro del contexto del XML, aunque CEMBI y PEPOL pues, también utilizan XML, el estándar más destacable en nuestro país pues, es Códice, que estaba ya en su versión 2.0, que es un estándar elaborado, pues, como me imagino que muchos de vosotros ya sabéis, pues, por la plataforma de contratación del sector público, y que para publicar los contratos en esta plataforma es requisito imprescindible pues, poner primero la información en este formato. Bien, ¿por qué nos lanzamos a hacer una ontología, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos que perseguíamos al comenzar la elaboración de PPPROC? Lo primero es que nos parecía que los estándares de datos, sobre todo pensando en Códice, en CEMBI, en PEPOL, la gente estaban trabajando en mejorar la eficiencia, en unos formatos de datos que permitieran, pues en el caso de la Unión Europea, el intercambio de información entre los diferentes agentes. El TEZ también tiene su propio XML para que se publiquen los anuncios en el TEZ. La plataforma pues, crea Códice para que se publiquen, pero, por ejemplo, en la plataforma en aquel momento la información que se publicaba era muy reducida, era el anuncio de licitación, era la formalización del contrato, eran las informaciones, dijéramos, imprescindibles y necesarias pues, para lo que es que haya una publicidad del contrato y que se pueda concurrir por diferentes empresas. Nosotros queríamos elaborar una descripción mucho más detallada del proceso de licitación para que los ciudadanos pudieran realmente conocer muchos datos, cómo transcurría el proceso de licitación, quiénes formaban parte de la mesa de contratación, por supuesto, la forma de tramitación, pero luego también añadir lo que ocurría después de la formalización del contrato. En aquella época, por ejemplo, la Ley de Aragón tenía una peculiaridad respecto a la normativa nacional, y era que ya era preceptivo publicar las modificaciones del contrato, algo que ahora se ha incorporado a las leyes, a la nueva ley de contratación, pero que en aquel momento, ya digo, era una especialidad. Pues bueno, no solo esto, no solo las modificaciones, sino, como luego os contaré un poco, pues otros aspectos, de forma que la publicidad no acabara en el momento de la formalización. Luego veíamos, porque ya llevábamos tiempo haciendo cosas en el contexto de la contratación y en otros aspectos relacionados con la transparencia, que las administraciones tienen políticas de transparencia muy diferentes, que no vale el café para todos, que hay gente que va renqueando y que quiere publicar lo menos posible
o porque no le gusta la transparencia, porque lo considera un esfuerzo por lo que sea, y hay, sin embargo, administraciones pues, que quieren llegar lejos. Entonces, nuestro objetivo fue desarrollar una herramienta para estas últimas, para las administraciones que se planteaban estándares de transparencia elevados, que estaban dispuestas pues, a hacer el esfuerzo que eso conlleva. Luego, el tema de los perfiles, pues ya también se ha hablado ahora de él. Los perfiles del contratante son de una diversidad tremenda. Muchos de ellos, cuando los ves, te dan la impresión de que están hechos no para facilitar el acceso a la información, sino todo lo contrario. Yo pongo normalmente como ejemplo el del Gobierno de Aragón, que tiene un montón de filtros que en teoría te tienen que facilitar la vida, pero que tienen el resultado de que si tú de un contrato determinado no sabes ya un montón de información, es que no encuentras nada, porque el filtro te pide si es de obra, de servicios, tal, te pide la fecha, el rango de fechas que te deja poner es de 4 meses. Entonces yo, por ejemplo, que trabajo en una fundación del Gobierno de Aragón, es que me veo incapaz de encontrar contratos que se publican en ese perfil de mi propia fundación. Yo siempre les decía lo mismo, decía, esto tenéis que verlo como los jubilados cuando van a ver una obra, que tienen todo el derecho del mundo de pasar así su tiempo, pues es que los ciudadanos tenemos derecho a meternos al perfil a ver qué está comprando el Gobierno de Aragón, si es tiza, si son gomas, si son impresoras, pues los perfiles están totalmente fuera, lo sabéis perfectamente, muchos de ellos por lo menos, de esta filosofía. Entonces esto, entre un contrato de obras, un contrato de servicios, etcétera, etcétera. La parte de cumplimiento se refiere a las vicisitudes jurídicas que sigue el contrato, es decir, posibles modificaciones, que son una novación contractual, los recursos y el resultado de los recursos, por supuesto renuncias, es decir, todo lo que dentro de lo que es la parte jurídica puede sucederle al contrato una vez después de formalizado. Y con esta ontología comenzaron los procesos de etiquetado. En el perfil del Ayuntamiento de Zaragoza había varias fuentes de datos, ¿no? Al comenzar el etiquetado, pues se vio, en primer lugar, los contratos mayores, que como ya he comentado, se gestionaban en una aplicación de Lotus Notes, y era, dijéramos, pues la parte más importante de la información. Los menores se llevaban en Excel y en otro tipo de ficheros auxiliares sin una estructura muy definida. Y luego otra parte importante de la información era la procedente de las sociedades y patronatos. Todavía, como os podéis imaginar, mucho más diversa, mucho más atomizada y también en su mayor parte proporcionada o que se manejaba en Excel. Bien, entonces hubo que elaborar la equivalencia de los campos, ¿no? En este caso de Lotus Notes, con las entidades de la ontología. Ese fue el primer trabajo, ver, ¿no? a qué correspondía cada uno y luego ya ir haciendo la migración a JSON, LD y a RDF, que son los formatos que se utilizan para la publicación. Entonces, el resultado es que el perfil del Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como está en este momento, está publicado con un buscador, que es el que se puede ver cuando se accede al perfil, pero por detrás del buscador está toda esta información etiquetada semánticamente, y luego también es posible acceder a través del punto SparkQL, en el que se publican pues, toda la información en forma de tripletas RDF. Con eso pues, se consigue, ¿no? El nivel 5 estrellas, ¿no? De la famosa escala del V3C, pues, que se está publicando pues, realmente información en RDF, etiquetada semánticamente, con una ontología, y este era, pues, dijéramos, el objetivo, ¿no? Que se perseguía
cuando comenzamos con el proyecto. En el caso de la Diputación de Huesca, se realizó el etiquetado, el Ayuntamiento de Zaragoza lo realizó con su propio equipo, con el equipo de la web municipal, y la Diputación de Huesca pues, lo realizó con la empresa IASOF. Entonces fue IASOF la que se encargó de llevar a cabo el etiquetado. Se pudo hacer de forma más sencilla porque el perfil del contratante de la Diputación de Huesca ya había sido desarrollado por IASOF y entonces pues tenían toda la información de la base de datos y demás. Y mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza ya disponía de un punto SparkQL, entonces la información del perfil se sumó pues, a otra información que ya se publicaba en este punto. En el caso de Huesca pues, se le instaló por primera vez un punto SparkQL y demás. Pero en 2015, poco después de transcurrido un año de esto, se tomó la decisión en la Diputación de Huesca de abandonar su perfil del contratante y pasar a publicar toda la información de los contratos en la plataforma de contratación del sector público. Con lo cual se abandonó también la publicación de los datos etiquetados con la ontología COMSEN, con la ontología PPPROC, perdón. Bien, y por parte del Gobierno de Aragón las cosas allí van mucho más despacio. Hace tiempo que existe la idea de renovar ya no solo el perfil del contratante, sino toda la gestión de contratos públicos. Sabéis también que las administraciones tienen unos plazos, ¿no?, bastante perentorios para comenzar a hacer tramitación electrónica en materia de contratación pública y bueno, pues están en ello. Y está allí el compromiso o la idea de utilizar la ontología para etiquetar el perfil del contratante. Pero realmente el perfil que tiene hoy el Gobierno de Aragón pues es podríamos decir, el de toda la vida, el que lleva ya no sé exactamente cuántos años, pero son ya bastantes, y tampoco que yo sepa hay una fecha ya prevista en la que se sepa que se va a proceder a publicar en un formato abierto y utilizando la ontología. Bien, entonces, resumiéndolo, pues un poco de las administraciones participantes, la única que realmente llega al final, llega a tener un perfil con las 5 estrellas, ¿no?, pues ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, luego otra acción que desarrollamos fue reunirnos con los responsables de la plataforma de contratación del sector público, contarles nuestro proyecto, hablarles de la ontología y, bueno, no llegamos a ningún compromiso concreto. Ellos pues siempre están, claro, en aquel momento tenían que integrar a todas las administraciones españolas, ¿no? Estaban desarrollando pues sobre todo para mediante servicios web, ¿no?, poder capturar la información que les envíe, en fin. Tienen el día a día, pues apura mucho, ¿no? Hay que conseguir compromisos, dijéramos, que son más inmediatos y este tipo de cosas, pues, les sonaban demasiado lejanas, en fin, no conseguimos ninguna vía de colaboración. Entonces lo que decidimos, hicimos un matching entre Códice y la ontología. Está publicado todo en el sitio web de la ontología. Hicimos un mapeado de las clases con Códice. Y luego desarrollamos un crawler y extrajimos toda la información que había en aquel momento en la plataforma de contratación del sector público. Aquello dio lugar hasta un pequeño incidente porque, claro, los de la plataforma, aunque hicimos un crawler respetuoso, que iba despacito y que no queríamos hacer ninguna denegación de servicio ni nada, pero bueno, claro, lo vieron, ¿no?, que estábamos allí sacando datos, vieron que la IP era de la Universidad de Zaragoza, porque lo hacíamos desde el laboratorio,
Y entonces llamaron lógicamente al rectorado y en el rectorado pues buscaron la IP, el rango de IPs que tenemos en el laboratorio depende, en fin. Se montó ahí un pequeño follón hasta que dentro de la propia universidad localizaron quiénes éramos los que estábamos haciendo. Luego no pasó nada porque tampoco los de la plataforma simplemente pues quisieron dar un toque, ¿no? Un poco de atención. La cosa es que extrajimos la información, la etiquetamos con la ontología y en nuestras propias máquinas tenemos un punto SparkQL donde está la información extraída. Para que os hagáis una idea, eran 199.611 contratos que daban lugar a 12 millones de tripletas RDF. Porque una de las cosas con el RDF que siempre le empieza a asustar a uno es cómo crece aquello, ¿no? Porque empiezan a salir tripletas y tripletas y claro, también eso a los responsables de sistemas a veces les da un poco... Bueno, son muchas, pero nosotros que no tenemos máquinas que sean al otro mundo, pues funciona, ¿no? Entonces, en ese aspecto también fue interesante un poco para valorar la carga, pero luego un poco para hacerse la siguiente reflexión, con lo fácil que nos resultó, con los pocos recursos que teníamos nosotros, que al fin y al cabo pues solamente había un ingeniero dedicado al proyecto durante el periodo que duró y poco más, y podemos hacer un SparkQL con toda la... Porque si tienes hecho el mapeado con códice, lo que haya en códice, es decir, la información que salía de códice, pero volcar códice a una ontología y publicarlo en las potencialidades. Desarrollamos un buscador facetado que también está en nuestras máquinas y este buscador facetado tiene un fichero de configuración TXT que le pones la URL de los puntos SparkQL con los que quieres que trabaje y se acabó. Actualmente, perdón, busca con el Ayuntamiento de Zaragoza, busca con nuestro propio SparkQL, con los datos de la plataforma de contratación del sector público, antiguos ya, porque no hemos seguido realizando este crawling, y sobre la DPH. Entonces se realiza cualquier búsqueda, aquí tenéis una imagen, hay una serie de criterios definidos, y a la hora de integrar la información, basta simplemente, ya digo, añadir las direcciones de otros puntos SparkQL, claro, siempre que estos puntos utilicen la ontología, ¿no? Y realiza búsquedas de forma integrada. Otra cuestión quiero decir, para explotar un poco los resultados del proyecto, nos hicimos la pregunta, ¿realmente hemos hecho una ontología con 78 clases y 129 propiedades? Es una ontología muy extensa para lo que suelen ser las ontologías. Realmente esta idea que os comentaba inicialmente, tanto del concepto de institución jurídica, ¿no?, de querer representar el proceso de licitación y el contrato público, como el hecho de estar orientados a la transparencia y querer que la ontología permitiera dar una información muy detallada a los ciudadanos, hizo pues que la ontología sea una ontología extensa, ya digo, 78 clases y 129 propiedades. Una vez que hemos etiquetado un perfil de una ciudad grande como es la ciudad de Zaragoza, el perfil de la Diputación de Huesca y hemos hecho el mapeado con códice, hicimos un análisis de qué clases estábamos utilizando en cada uno de los tres supuestos. Y es este documento que tenéis allí, que también está colgado en nuestro servidor, y el Ayuntamiento de Zaragoza al final utilizábamos 46 entre clases y propiedades, 30 en la Diputación y 36 en la plataforma de contratación del sector público. Y lo que todavía es
Es decir, es un porcentaje, como veis, pequeño, ¿no?, del total de entidades que componen la ontología. Pero luego lo que todavía resultaba más descorazonador, por decirlo de alguna forma, es que solo 11 de estas propiedades se compartían entre las 3 administraciones. Cuando realmente, claro, tú dices, el potencial de la ontología es que todas las administraciones, porque de hecho un trabajo que no llegamos a hacer y que se quedó pendiente y que es importante, es dar un subconjunto de clases y entidades que preferentemente deberían etiquetarse. Por parte de los técnicos se decía, hombre, lo lógico es definir un subconjunto para que el que empiece, pues empiece por esta, ¿no?, para intentar eso, para intentar que todo el mundo etiquete lo mismo. Pero en la exploración que hicimos con las administraciones participantes vimos que no era tan sencillo definir este subconjunto de entidades mínimas, ¿no?, a las distintas administraciones. Una de las cosas interesantes, ¿no?, de los resultados interesantes, se pueden hacer consultas SparkQL y tenéis modelos en el GitHub al final hay una transparencia donde pongo los recursos. Hay consultas SparkQL que tú las haces y directamente te dan el resultado de un indicador de transparencia, ¿no? En las entidades que se preocupan, ¿no?, pues siempre cuando llega, ¿no?, lo del indicador y el ranking y de quedar, ¿no?, de cumplir con los indicadores, pues bien, hay indicadores que directamente la consulta SparkQL la lanzas y tienes el indicador, pues empresas adjudicatarias que han participado en procedimientos, listado de empresas que han licitado, procedimientos en los que ha participado una empresa en concreto, relación de los servicios gestores de los procedimientos formalizados, cuantía y tanto por ciento de contratos formalizados por cada tipo de contrato. Todo esto lógicamente se puede acotar en periodos, cuantía y tanto por ciento de contratos formalizados para cada tipo de procedimiento, pasos que ha seguido un contrato formalizado, y luego también, de forma relativamente sencilla, se pueden obtener pues este tipo de visualizaciones, pues que siempre, ya sabéis, ayudan, ¿no?, a interpretar, ¿no?, a ver la información. Después de acabar la ontología, algunas de los logros, podríamos decir, que se han conseguido, pues uno es que se recomienda su uso en la norma de AENOR para ciudades inteligentes. Esta norma de AENOR sobre Smart Cities tiene al final un anexo en el que recomienda las ontologías para la publicación de determinados conjuntos de datos. En materia de contratación pública, la ontología que propone es PPPROC. Está incluida en el modelo ontológico del Museo del Prado y está incluida pues en el directorio de... Luego han aparecido otras ontologías, ¿no? Bueno, han aparecido, están, como el TEZ está elaborando una ontología de contratación pública. Hemos formado, de hecho, parte del grupo de trabajo, nos invitaron a participar. El encargo se lo hicieron a Price y, bueno, ha acabado ya la primera fase de desarrollo y cualquier día pues el TEZ tendrá su propia ontología, y luego pues está el Open Contracting Data Standard, ¿no?, que bueno, pues que aspira a ser pues un estándar global, ¿no? Y luego pues otra novedad importante, la Ley 9/2017, ¿no?, que todos conocéis, de contratos del sector público, que nos obliga, ¿no?, pues a revisar algunas partes, tampoco muchas, pero algunas partes concretas de la ontología. Bien, para terminar, la reflexión, ¿no?, dijéramos lo más importante. ¿Merece la pena habernos embarcado a desarrollar una ontología ZOC, una ontología cuando están los estándares internacionales? También hay que decir que cuando nosotros empezamos no estaban todavía publicados, es decir, había, a lo mejor ahora ya la política sería otra, pero
Bueno, el haber hecho una ontología, un modelo de datos con el esfuerzo que eso conlleva. En primer lugar, claro, desde nuestra perspectiva de académicos, el trabajo tiene un valor intrínseco, porque es una ocasión pues, para reflexionar, ¿no?, sobre una institución jurídica, sobre cómo se puede representar pues, para su uso en sistemas automatizados, en fin, tiene un valor, dijéramos, a nivel de investigación en el contexto de la informática y el derecho, aparte ya luego de la funcionalidad, ¿no?, y de lo que podamos obtener con ella. Luego, permite una descripción más detallada de la licitación. Yo creo que no es malo que haya ontologías con un conjunto de clases y de entidades más reducido y con un ámbito más amplio, para empezar, porque el derecho es así. Si haces algo que ha de servir en toda la Unión Europea, ya va a haber un montón de clases que se refieren a cuestiones específicas de tu ordenamiento que no vas a poder representar, y eso pasa en contratación pública y en otros muchos aspectos, y que luego la administración que quiera pues pueda abordar una descripción más detallada con una ontología más extensa como la que nosotros hicimos. Y luego... Gracias. Genial. Tengo varias. Tú cuando ya no aguantes más me paras, ¿vale? Vale. Primero, cuando nos has enseñado la ontología en general, he visto que no se detalla en ningún caso el resultado de esa compra. Es decir, a quién le ha beneficiado que se compre eso. No si se ha comprado bien o se ha comprado mal en el proceso, sino, pues eso. ¿Y esto para quién ha sido? Por ejemplo, territorialmente, o por ejemplo, a qué sector ha beneficiado, o por ejemplo, si ha sido una compra para la propia administración o ha sido una compra para los ciudadanos. Es decir, ¿eso hay alguna razón de...? Porque es verdad que a los ciudadanos nos interesa más, o sea, no solamente el procedimiento y que no haya corrupción y todo esto, sino, y bueno, ¿y esto al final para qué ha servido? Hombre, tenemos, claro, hay toda una cuestión de administraciones que contratan en nombre de otras administraciones, pero yo entiendo que te refieres más bien a una entidad que fuera, si el destino final ha sido mejorar las instalaciones de un barrio determinado. Claro, en ese aspecto, y me parece una idea muy importante, hemos pecado de demasiado jurídicos, seguramente. La ontología está hecha partiendo de la ley y contempla todos los supuestos, las entidades, el procedimiento de la ley, pero sin embargo no entra a lo mejor a esto, que sí que habría sido en una ontología más orientada a la transparencia muy interesante. Sí. Vale, la segunda pregunta es, has comentado CNBI y PEPOL, que son dos iniciativas muy potentes, que España, por cierto, no está siguiendo, empezó a seguir, pero no está siguiendo. Y la pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil hacer que la ontología, el PEPROC, se pegara a esa parte, más que nada para que no nos vuelva a pasar lo del ancho de vía del siglo pasado? Ya, lo que ocurre es que, hombre, hemos estado en reuniones con ellos y son es decir, el Business Language, ¿no?, el XBL, el estándar XML para el intercambio de información, la factura electrónica, por poner un ejemplo, son una forma de abordar el problema distinto al que supone hacer una ontología. El XML básicamente es un formato de intercambio. Tú quieres crear una serie de mensajes, entonces nosotros teníamos otra aspiración, no sé si lo haremos, pero es un poco la idea de la institución que os decía al principio. Es crear un modelo de datos muy pensado que pueda servir luego de base para todo lo demás. Porque si tú tienes un buen modelo de datos, y yo creo que esa es una de las virtudes que tendrán las ontologías, luego ya te vendrán las etiquetas XML, los esquemas entidad-relación, como productos derivados, pero esta abstracción es interesante. Entonces, ya digo, es que CNB y PEPOL no hacen ontologías propiamente, están haciendo estándares XML. Sí, sí, igual que Códice. Como Códice, claro, Códice sí que nos pegamos porque Códice es donde realmente tenemos una fuente de información
potente, pero lo mismo que se hizo con códice se puede hacer. De hecho, el XML yo creo más interesante en la Unión Europea es el que emplean los de TEF, los sender, ¿no? del TEF para enviar los anuncios al TEF. Vale, sabes que se ha generado una oficina independiente con la nueva ley y un comité de estrategia que intenta implantar lo de la contratación pública, bueno, pues eso, la electrónica y toda esta historia. ¿Qué recomendaciones les darías a la hora de...? Porque al final muchas de las cosas que nos has contado es, bueno, que ha sido una iniciativa muy bonita, o muy bonita mientras ha durado, pero bueno, pues que está ahí un poco, ¿no? Y sin embargo esta gente se supone que va a empezar a hacer un montón de cosas. ¿Y qué experiencias de las que tú has vivido le recomendarías a esta gente que va a montar algo más gordo? Hombre, hay otra iniciativa del Gobierno de Aragón con la que también colaboramos, que es el esquema de interoperabilidad de datos. Hay que empezar por la base. Es decir, tú ves simplemente el CPV, que es un modesto código. El CPV nos podría aportar bastante, nos podría simplificar mucho la vida, pero primero hay que ponerlo. Luego cuando lo pones hay que intentar que sea el que toca. Es obligatorio, ¿eh? Ya, pero el que sea obligatorio no significa que se pongan muchos contratos. Y luego el número de dígitos que utilizas. Porque si dices, a mí me obligan a poner el CPV, pero pongo un descriptor de los de primer nivel, entonces realmente hay que tener una información de calidad, ¿no? Un subconjunto, los datos más importantes. Yo creo que es muy importante cuando empiece la tramitación electrónica, realmente. El 9 de marzo. Ya, pero eso es como lo que decíamos antes. Lo que estamos haciendo, y esto ya es una reflexión de tipo más general para no solo en contratación, sino en administración electrónica, estamos trasladando a Internet la administración del siglo XIX. Es decir, se están cogiendo los procedimientos y las formas de actuar y las leyes, y esto que hacíamos, pónmelo en Internet. Entonces, cuando uno compra en Amazon, no compramos como compraba en el almacén de su pueblo hace 40 años. Es decir, habría que rehacer un montón de cosas, pero rehacerlas a un nivel bastante más profundo, crear recursos comunes, ¿no? Es decir, que yo creo que la recomendación que haría sería lo que decía la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La reingeniería, antes de empezar, vamos a pensar cómo tenemos que hacer esto con todas las posibilidades que nos ofrece Internet, de computación en la nube, claro, es que la computación, por ejemplo, lo de Obama de los centros servidores para las administraciones públicas son ideas buenísimas, ¿no? En fin, habría muchas sugerencias, pero sobre todo ir a cambios radicales.